hay motorcitos. Ah, hay motorcitos dos guarara la y techo arija. Torrencial lluvia, señoras y señores. Y sí, además, bueno, así, estoy mirando nomás. Mucho sol. Da Sí, gusto así. sí. Moria Juponcho. Agradable clima, Sí, Silvio. pero esto A pesar va- del fresquete. Pero esto- no heló anoche. Esta noche sí va a helar. para mí que no. No hizo tanto frío O anoche. sea que hay gente que dice que sí, Silvio. No, pero No anoche dije- yo salía en varios horarios de la noche, digamos. Y no sentía por lo menos yo el frío. Que suelo sentir cuando sí hace frío. En demasía cuando hace. No hacía mucho frío. Viste que cuando hace mucho frío realmente vos no podés ni salir con remera. Eso yo ayer salí con remera. No, pero eso no es lo No que- hizo tanto frío. Ujú. Ahora, yo creo que esta noche va a hacer frío. Gente Porque idiota, ahora está gente idiota. despejado. Sí. Pero, Ahora- pero hay los pronósticos que anuncia de que mañana vamos a tener Sí. o noche y madrugada, seguro. Noche y madrugada. Mm. Teóricamente tenía que haber helada anoche. ¿En serio? Pero yo no. No sé. no detectaste. No, esta mañana tampoco había. Se ha medio a salir lento y no, y con la que no se irá. No había. Mm. No había. Yo por lo menos no vi eso. Cultura y algo más, Silvio. Sí, señor. Y ahora ya nos ven. Ya nos Ya nos ven por Facebook Live. Ya están conectados ya. Y ¿Sí? ña con tu news al servicio de la comunidad, Silvio. Recordamos un poquitito a nuestra gente de que la señora Feliciana Candia Sí. Ramírez de la ciudad de Yutú, hoy día es residente en la ciudad de Capitán Miranda. Ujú. Le busca a su hermano, Sí. Arnaldo Candia. Sí. Presume ella de que estaría por el Alto Paraná, Ciudad del Este, Hernandarias, por esta zona. Sí. Así que por ahí, si es que alguien le conoce o nos escucha, el mismo caballero buscado por su hermana, alias Kiki. Kiki era. Así era. Sí, ¿verdad? Kiki. Kiki. Así que Sí, bueno, si es que conocen, que pueden llamar acá al 75-430-448. al toque Yayujumas ya armamos una fiesta. Sí, sí, Vamos sí, a armar sí. una fiesta, Claro. un encuentro emotivo, muy emotivo sería. Sí, así es. Saludos pues, a doña Antonia, que estaba un poco enfermita. En estos serio, días. Sí. pronta recuperación Sí, para ella. estaba un poco enfermita, realmente una gripe fuerte le agarró. O valleteo la gripe. Sí, no, hay Ah. que cuidarse. Yo eso siempre digo, hay que cuidarse. No hay que joder con el tema de la gripe. Con la criatura es muy difícil a veces manejar el tema de los abrigos. Sí. Porque ellos pues corren mucho. Corren. Entonces enseguida tienen calor y Transpiran y ya se quitan. Se y quitan. Uno se descuida y ya tiran Y por después se quedan quietos Ah. y ahí el frío le viene. ahí. Sí, ¿Verdad? Y con la humedad de la ropa que ellos transpiraron, sí, se enfría más rápido el cuerpo. sí. Y eso es lo que uno tiene que cuidar cuando tiene criaturas principalmente. Claro, ¿verdad? claro. Me recuerdo, Silvio, cuando yo estaba haciendo curso de formación docente. Ajá. Y no sé cómo fue en una reunión de compañeros de Tereré, ahí salí yo y dije, sudó fulano, sudó todito, una cosa así. Y salió una compañera y dijo, los animales sudan, Ujú. las personas transpiran. Ah, muy bien. ¿De Octavio? Sí, claro, hay borrado. Y claro, nosotros transpiramos. Pero esa es una forma de diferenciarnos nomás de los animales. Y sí. En realidad, todos sudamos. Vamos a poco, o sea, yo la misma cosa. lo mismo. Y tengo ahí boca y hueco. Ni de bacana. Bien, estamos en cultura y algo más. Sí. Hoy, 3 de agosto, yo creo. 3 de agosto, sí. 3 3 de agosto. En pleno invierno. ¿Vos te estamos. acordás cuando empezamos el programa? Fue en octubre. ¿O no? Del año pasado. El año pasado. Octubre. Estamos por cumplir un año. Estamos, che. ¿Eh? Estamos, sí. Hasta hay gente más nueva. Sí. Es pillapi, o sea. Sí, así nomás. Y rápido pasa. Rápido pasa el tiempo. Muchos programas hicimos. Muchos ya, sí. Y compartimos con muchísima gente de importancia incalculable, Silvio. Sí. Voy a ver por si encuentro acá qué fecha realmente empezamos.
Mientras tanto, le enviamos saludos, Silvio, a Sadi Rojas, Ah, mira vos ahí. nuestra compañera. ¿Cuándo es Sí. lo que van a venir? La verdad que yo le reclamé la otra vez, porque andaba yo calladito, porque hay que respetar con la situación ajena. Claro, claro. No, Jacob, ahí con leí. Entonces, Saludos a Sadi realmente. sí, muchos saludos. Y Paola también, Cariño que- para ella y para Paola. Y bueno, las actividades no le permitieron más. Claro. Ellas estaban terminando la carrera, ¿verdad? Todavía no defendieron su tesis. Tengo entendido que ya. Ya defendieron. Tengo entendido que ya son profesionales, por un lado, y ya asumieron compromiso. Bueno, lo de Paola poco sé. Ujú. Ella estaba luego trabajando en una empresa. Sí. Ahora, lo de Sadi, tengo entendido que asumió un compromiso con un empleadora, y que le resulta difícil Venir los sábados. venir. Sí, sí. No, pero claro, todo sea para mejor. Claro, Eso es lo sin duda. importante. No, Eso es le lo deseamos importante. siempre lo mejor. Ujú. Pero le reclamé, le hice un reclamo tibio, Tibio en Barete Pona. tibio marete, y ahí me comentó ella. Ah, qué bien. Pero también me comenta de que todos los sábados está en sintonía con... Sí, me sí. hizo el reclamo también. Ya se saluda y el tema, Se ya lento, Easy, se Ah. ya lento. Sí. Así No. que le enviamos cariño desde el estudio. Sí, sí, saludos. Muchos saludos a ella y a su familia. Claro. Decime una cosa, Rodolfo. Te quería preguntar. Ujú. Con este frío, ¿cuáles son, así en el interior, por ejemplo, cuál es la solución? Viste que hay gente que mete el brasero, por ejemplo, dentro de la casa Sí, para calentar. sí, Pero eso no se tiene que hacer. sí. ¿Y cuáles son otras estrategias que usa la gente en el campo cuando hace mucho frío? Se la yapó Silvio, la se forza y te imagina ya poco 400, 500 payasitos Yo recuerdo a mi abuelo, tenía esa bolsa térmica. ¿Cómo se llama esa bolsa de agua? Bolsa con agua caliente ponía en el pie de su cama. de su cama. No sé si te acordás, era una bolsa grande, era una bolsa de goma. De goma. Y tenía una tapa y eso ellos cargaban de Agua caliente. caliente luego, Sí, ¿verdad? sí. Y cerraban y eso metían debajo de la manta, debajo de la frazada. No, yo te cuento, Silvio, una cosa, de que anteriormente nuestra gente se ingeniaba en hacer ese tipo de cosas. Hoy día, ¿por qué? Porque generalmente en Daipur y la energía eléctrica misma. Sí, sí, sí. Hoy día ya hay energía eléctrica en toda la República del Paraguay, gracias a Dios. Gracias a la Andes. La Andes viven de verdad. Y bueno, hoy día ya se usa estufa, aire, lo que sea. Sí. Así que no constituye mucho problema. Pero te cuento de que así en horario diurno, de mañanita, la gente todavía conservan esa costumbre de levantarse y colocar el brasero. Y anteriormente se utilizaba así, la famosa pava. Sí, Pava porque la lomita. sí. Y ahora ya todos ya tienen termo, pero de igual modo el brasero ahí prendido con el carbón. A muy pico a carbón. Tú y ponerse anda ahí ya de carbón se aguave. Sí. Es apretado y con su huepama. Exactamente. Se convierte en ceniza. ¿Eso por qué? Porque se Rodolfo? hace de material que nos sirve, Silvio. O sea, de cualquier De árbol nomás. cualquier eucalipto, miana o más es la arupina. O sea, de eucalipto sale buen carbón. Mejor. Y después, ¿cuál es el mejor? El mejor para el carbón viene a ser Silvio Tatayuba, Kurupa, y Pojuy, Guayaví. Guayaví, sí, Eh. sí, sí. Y el que es para tallar, para hacer tallado de animalitos, eso que hacen los indígenas, normalmente suelen utilizar. Ahí vos te fijas, acá encima mío está el ñacunutú. Sí, acá. tú. Eso, por ejemplo, ¿qué madera es? ¿Timbo? Paraíso, y eso es lo que usan también, Silvio. Livianito. Liviano. El timbo es un árbol oicoitea para la parte de adentro.
Para canoa eso. Para la parte de adentro. Ellos caben las igual por Guasuí ahí. Pero para canoa, ¿cuál oye, se ya, usa? Para mí que canoa se hace de timbo. De timbo. Y... Jaupeita yumia, hace te iban a No, eso para tallado es muy jodido. Después cuando termine el programa te voy a mostrar yo un tallado que estoy haciendo. ¿De Yapojina? A Yapojina, pero chiquitito nomás. Ajá. Chiquitito, tiene así 15 centímetros por 10 centímetros más o menos nomás. Va a ser. ¿Qué va a ser? Es un aguaraí. ¿Es aguaraí que sí? Bueno, pero en realidad es un lobo. Pero el aguará pues el lobo nuestro, sí, ¿verdad? El lobo paraguay. Lobo ibérico. El lobo ibérico. O sea, aguará pues de esta zona. Sí. Lobo, bueno, hay acá en América del Sur no hay lobo. No hay lobo. En el norte de hacia Estados Unidos eso sí. Sí. México para arriba ya hay lobo, coyote, sí. Chacal, todo eso hay. No, chacal creo que no hay acá tampoco. Chacal hay en África. En África. En África hay lobo. No, ahí no hay lobo. Hay chacal, hiena, es lo que son de los... Hiena. Qué visión de Bahía. La verdad de Bahía. Y en está el perro salvaje, que no es hiena nunca. Está el dingo que es en Australia. Ese es el perro salvaje de Australia. Perro salvaje. Dingo se llama. Sí. Ese, por ejemplo, es otro. Silvio, ¿cómo se llama ese animal que le parece pero muchísimo a la vaca? ¿A la vaca? Vaca puro y vaca y ¿Dónde? Alce. Alce podría porque ser. Tiene cuernos grandes. Cuernos grandes. Alce. Ese alce. Jagüe y ave nunca. Sí. Alce. Alce. Pero vos estás diciendo. No, vos estás diciendo por el bisonte. No, y seguramente. Desconozco el bisonte yo el nombre. Otro. Desconozco el nombre. El alce es más o menos como el ciervo. Que su cuerno tiene toda así división. Vascaiteo y pedacilo. No, este puede ser bisonte, puede ser ñu. Upea. Bisonte, ñu, búfalo. Sí, búfalo. Búfalo es de la familia de las vacas. Sí, puede hacer ese muñama con nada. Después está ¿cómo se llamaba? Jack. Jack es en el Tíbet ahí. Ese que se va por las montañas, se va andando por la montaña. Vos sabés que, viste que la pezuña de la vaca es dura. Sí. Y el jack tiene separado los... Viste que son dos dedos en realidad son. Sí. Unidos en una pezuña. Y el jack tiene separado eso. Pero vaca hay. La vaca tiene, sí. El caballo que no tiene. Caballo no. Caballo bueno, y la vaca, así como la vaca, y puede andar por la montaña, ¿verdad? O sea, puede por la roca y eso se va. Lo que es la naturaleza, ¿verdad? O forzar yo que haya guarete, ¿A quién? Jaumiave. ¿Por qué decís? No, ya guarete, león, mi uso acá. No, pero en el Tíbet no hay león. No, pero te digo nomás, yo suelo ver así por documentales donde... Sí, al ñu. No sé en qué zona. África bisón, seguramente. Al búfalo, eso sí. Al búfalo, coño, sí. No quería... Sí, el bisonte principalmente. Sí. Bisonte ahí en Estados Unidos. La zona de Estados Unidos, Canadá, norte de México. Pero más hacia el norte luego. Silvio, me recuerdo yo cuando estudiaba geografía en un colegio, había un lugar, Groenlandia. Vamos a ver, en zona al norte de Canadá, hacia la mano derecha, digamos. Pero es una isla grande. Una isla grande. Es una isla. Una isla parte de América del Norte. Sí, porque más o menos Y Groenlandia es un país. Hoy día. O sea, me parece que no es un país así específicamente, sino que es parte de Gran Bretaña, parece que. Gran Bretaña, o sea, ¿dónde está mi teléfono? Ahora que voy a averiguar bien. País mi pegado con la isla fuera de su zona. Sí, muchísimo tiene. Muchísimo tiene. Realmente... Andemos hoy lo mitad, claro. Fácil. El caso de Gran Bretaña, viste que ellos fueron imperio mucho tiempo, entonces ellos tuvieron mucho, ¿cómo se llama? Muchas colonias. Vos sabés, Silvio, que a partir del descubrimiento del continente americano, ya no llueve. Los ingleses como tenían olfato de impresionante. Sí.
Hasta que le cogieron a esa gente de la Argentina con apoyo de López, para mí que era. Ajá. Si no me equivoco. Sí. Dice, a ver un poco, acá está... Tenemos, qué interesante. Uh-huh. Groenlandia es una enorme isla y un territorio danés. Danés, Silvio. Autónomo. Entre los océanos Atlántico, Norte y Ártico. Gran parte de su superficie territorial está cubierta de hielo. La mayor parte de su pequeña población vive en la costa sin hielo, rodeada de fiordos, particularmente en el sur-oeste. Su posición en el norte, en gran parte por sobre el círculo polar ártico, genera fenómenos naturales como el sol de medianoche en verano y la aurora boreal en invierno. Sol de medianoche. Hay una música, Silvio. Sí. Hoy me ha inspirado a estas cosas, Ina. Sí. Creo que canta Perales. Creo que sí. ¿Sabes cómo se llama su capital? Nuuk. N-U-U-K. Silvio, hoy día es un pueblo, se puede decir. Sí, es un país. O sea, es un territorio autónomo, dice. Espera que te digo cuántos habitantes tiene. ¿Sabes cuántos tiene? A ver. El censo 2014, 16.900 habitantes. Está ahí, Silvio. No. Es un país constituyente del reino de Dinamarca. Tiene autonomía de Dinamarca desde el 21 de junio del 2009 fue su autonomía. Son, a ver un poco, ¿cuánto dice? Total, acá dice población, que es 16.900, pero acá dice otra vez total habitantes 56.295. O sea, coche no, a lo mejor sabes que es gente que va a vivir ahí. Ajá. Porque estos lugares son petroleros, eso. Acá hay mucho petróleo en esta zona. A ver un poco qué dice más. Es miembro de la OTAN, del Consejo Nórdico. Y sí, de América del Norte. Pero pertenece a Dinamarca, que es un país europeo. Sí, me llama nomás la atención por el hecho de que es un pueblo, un país que vive en silencio. Y Silvio. Escucha lo que dice acá. Interesante su historia. Sí. Dice, en el año 982, el marino y explorador vikingo de origen noruego Erik Thorvaldsson, llamado Erik el Rojo, debido a que había sido proscrito de Islandia por el asesinato de varias personas, navegando hacia el oeste de Islandia, descubrió una enorme isla a la que llamó en idioma danés Grönland, que en neerlandés es Groenland, o en español Groenlandia, cuyo significado es tierra verde. Tierra verde, sí. Y claro, pues green, que se escribe G-R-E-E-N, es verde en inglés. Vikingo, yo no me problema, pues, sí. Vos sabés que a mí me comentaron de que alguna vez, de que antes de Colón vinieron los vikingos a turistear por América. Por eso es que se cuenta mucho que las runas, o sea, en Italetra, en Guairá, en el Utiruzú hay un lugar que se llama Italetra. Ahí hay unas figuras que parecen runas vikingas, que es el idioma de los vikingos, o sea, la escritura vikinga. Ajá. Y algunos dicen que es la escritura de los vikingos que estuvieron por América, ¿verdad? En otros casos dicen que en la zona de Amambay, donde están los Paintabutera, también hay runas vikingas. Oye, ya mi amigo. Y los Guayaquí, pues hay rubio entre ellos. Sí. Y dicen que ellos son los descendientes realmente de los vikingos. Pues ya rubio y te más, Silvio. Rubio y te lo son. Ya albino y te. Albino. Por eso, pero según los españoles, pero eso también hay que ver porque según unos investigadores españoles que estuvieron acá en Paraguay, dijeron que no existe o sea que esas runas no son vikingas. Que no son runas luego. No sea que se desmiente ya luego. Se desmiente, pero los españoles pues pueden tener sesgo. Claro. Porque eso pues indica que Colón no descubrió América. No.
algún pero le tienen que encontrar. Señor. Sí, entonces, algunos dicen que es una... ¿cómo se llama? Que esa nomás es la intención de los españoles, no reconocer de que sí estuvieron los vikingos acá. Pero muchos guaraníes, por ejemplo, tienen sus leyendas los rubios de barba, a hombres altos que recorrían. ¿Y quiénes eran los vikingos? Se preguntarán algunos. Aventureros, Silvio. Sí, eran aventureros, o sea, algunos salvajes, algunos... Taurón viejo, o sea, que pesado. Sí. Vos sabés que en Groenlandia, entre el año 2500 y 800 antes de Cristo, existió ya una cultura. O sea que cuando llegó el Eric el Rojo ya estaban ahí. Ya había gente ahí. Ya había gente viviendo ahí. Esa es la historia acá. Dice que los Inuit, que son los esquimales originales. Los esquimales ya vivían ahí, en esa zona. ¿Verdad? Sí. Y a este Eric pues le proscribieron, le hicieron... Un viajazo, pegale un viajazo, le dijeron, bueno, acá no te puedes quedar, tienes que irte... Oye, desterramiento. Oye, desterrar, exactamente. Desterramiento. Sí, señor. Silvio, quiero ofrecerle algo a nuestra gente, che. Sí, ahí aprovecha que te están viendo. Tienen que comprar ya. A propósito, antes de que agradezco a la biblioteca municipal la invitación que nos hizo para la presentación del libro. El 30 de julio, Día de la Amistad, hicimos la presentación del libro Resonancia. Sí, con Joel. Estuvimos ahí. Fue una cobertura de distintos medios de comunicación. ¿Y Jorge no se fue? No, Jorge no pudo porque él le enseña también en la escuela. Entonces era como era entre las 9 y las 10 de la mañana. Por el horario. Es muy difícil. Ya había pedido el permiso aquella vez que hicimos la presentación en la Universidad Nacional del Este. Sí. Pero estamos previendo otras presentaciones en otros lugares. Como acá en la ciudad de Hernandarias, en distintas universidades. También organizar la presentación del libro. Qué lindo. De Resonancias, ¿verdad? A su canto resonancia, entonces. Pues no resonancia, siempre en etapa puede ser. Tú sabes. De muy buen volumen. Sí. Se aprecia ahí, Silvio. Sí, se aprecia. 70,000 era, ¿verdad, Silvio? Sí, 70,000. Aparte, o sea, 70,000 y ya apellido. Bueno, 70,000 es si compra de acá. Pero si en la presentación se van a comprar, es 50,000 nomás. ¿Sí? 50. Vos me hablas en serio. Sí, eso establecimos ya con Joel y Jorge, de que en el día de la presentación vamos a bajar el precio, ¿verdad? Porque a veces pues la gente nos dice, tráeme pues el libro, ¿verdad? Entonces eso tiene un costo, claro, ¿verdad? Porque nosotros pues no tenemos, acá en Hernandaria, en la librería Loren. Ahí hay el libro, ¿verdad? Al costo de 70,000. ¿verdad? Pero si se hace, si vos te vas, por ejemplo, en el día de la presentación, te ganás el libro más el autografiado de los autores. ¿verdad? Compiladores y editores. Sí. Compiladores, sí, señor. Resonancia, pensamiento latinoamericano. Sí. Qué rico contenido. Sí, madre mía. O sea que le gustó muchísimo a la gente de la biblioteca municipal. No, ¿a quién no le va a gustar? En la biblioteca también, les cuento, ¿verdad? En la biblioteca municipal de Ciudad del Este funciona el Centro de Escritores del Alto Paraná. Ajá, ¿se ve ahí, sí? Sí, joder. Bueno, el Centro de Escritores del Alto Paraná cumplió 13 años el 30 de julio. En el Día de la Amistad. En el Día de la Amistad, 13 años. Había nacido, será. Sí. Y quedaron varios ejemplares de Resonancia ahí al precio de 50,000 guaraníes. O sea, pero eso le hicimos porque es del Centro de Escritores, ¿verdad? Una excepción. Una excepción. Una promoción. Sí, y aparte de eso, que es para los escritores, pues. Para los escritores. La gente que... Para los colegas, pues tiene que ser... claro, diferenciado. Ya precio de costo lento. Exactamente. Así nomás. Sí, casi costo. Claro. Sí, señor. ¿Y ese? El turno de
Virgilio Cantero. Sí, señor. Sociedad, Disciplina y Poder. Ensayos de emergencia. Ensayo de emergencia. Sí. Del amigo filósofo paranaense, Sí. Virgilio, licenciado Virgilio Cantero. No sé qué Filósofo, cosa más. filósofo. No sé qué cosa más. De Silvio. todo. Él también es docente de primaria. Así que Y secundaria creo que también. se había comprometido Silvio en venir acá. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que él vive en el kilómetro 22. 22. En el fondo tiene su granja. Pues No, Utaina. Sí. Utaina. Tiene que venir Virgilio. Tenemos luego un proyecto con él de hacer un programa de filosofía, pero que no sea de filosofía solamente como era Generando Filosofía, sino que sea... que abarque más. Que abarque más y que abarque temas más abiertos ya. Eso, sí. Mucho más abiertos. Qué lindo proyecto, Silvio. Sí. El poder del amor. Sube arriba. Sí. Yuteño de Ley, Rodolfo Ortiz Brites. Sí. Una preciosa novela, sí, Silvio. Muy linda un novela. Encanto. Sí. Un bosirupe te sabe leéramos. Sí, señor. Una novela donde uno va a encontrar todas las facetas del amor. Todas las facetas del amor. Todos los ingredientes del amor. Sí. Así que 30,000. Sí. Esos dos. Que están aquí. 30,000 cada uno. De precio 70,000, 50,000 promoción. No, 70,000 es acá. Y si alguien te dice, te llama y te dice, licenciado Silvio Catubio, mi libro Resonancias, y donde 70,000. Sí. Ahora si se van a la biblioteca municipal, van a conseguir por 50,000. Pero en librería Loren, por ejemplo, es 70,000. 70,000. Según tengo, Nippur, librería Nippur en Ciudad del Este también es 70,000. 70,000. Solo en la librería del Centro de Escritores es que es 50,000. Sí. Pero solo es limitado también. Limitado. Porque en realidad es más para los socios del centro. Claro. ¿Verdad? Qué lindo. Sí. Y lo que quería comentarles es que esta edición fue muy valorada por los escritores. Nos gustó muchísimo a nosotros, a Joel y a mí, que estuvimos ahí. El valor que le dieron a Resonancia. Porque sale un poco del molde de la escritura que normalmente se hace, que es la novela. De lo común. La poesía. Sí. Pero aún así nosotros quedamos con Joel en que el Centro de Escritores es una herramienta fundamental para que podamos hacer conocer nuestro trabajo, Rodolfo. Claro. Entonces yo creo que el poder del amor tiene que pasar por ahí. Y Silvio, mira, la misión de ellos es esa. Sí. Y están cumpliendo con la misión. Sí, y están cumpliendo. Te cuento lo siguiente, que el director se llama Joel también, el presidente del centro, no recuerdo nomás su apellido. A lo mejor si Joel Esquivel escucha va a adelantarnos. Te decía lo siguiente, es un joven presidente, jovencito. Y es tan dinámico que propuso ya varias cosas que se hagan. En el día del libro ellos se subieron a los colectivos a repartir libros. Qué lindo gesto. Como gesto del Centro de Escritores, ¿verdad? Madre mía. Y ahora lo que están proponiendo, me estaban comentando la vez pasada, era que van a hacer cursos, talleres de redacción. Para cómo redactar, cómo escribir novelas, y ese tipo de cosas. Que antes hacía don Ricardo Steinberg. ¿Te acordás, don Ricardo? Que falleció ya. Ahí que suerte, sí. ¿Dónde hay que suya? Vamos a pobre. No, era exigente, era don Ricardo. Yo le extraño a don Ricardo. De piopera que sé que su, porque viste que este es un término extremadamente casero. De que su. Y hay gente que no interpreta eso. Sí. De Argelia y de Sí. No, don Ricardo era muy exigente. O sea que hasta ahora yo me acuerdo la palabra así mismo. Así es y así mismo. La diferencia entre así es y así mismo. ¿En serio? Él me decía que cuando vos ibas a afirmar algo, no tenías que decir así es. Así es. Tenías que decir así mismo. Así mismo. La afirmación tiene que ser. La afirmación tiene que ser con así mismo. Con esa frase. Con esa frase. Porque así es, vos estás hablando de
acciones. Y se Así refiere es. a acciones. Medio que le mostrás ahí cómo claro. tiene que ser. Sí. Qué exigencia, o sea. Sí, no, vos sabés que hasta ahora yo, cada vez que escribo así mismo, me acuerdo de él. Qué finura. Y él siempre lo me decía, vos te vas a acordar, nunca te vas a olvidar de mí, me dijo. Áñate. Así mismo, vos tenés que usar cuando es afirmación. En vez de decir sí a una persona, sí, vos le decís así mismo. Ahí vos le estás dándole la afirmación a lo que él está diciendo. Eso es lo que me quería decir don Ricardo. Hay cosas, Silvio, que queda grabado en la mente de uno. Y me recuerdo, no hace mucho, cuestión de 3 años atrás. Era en la clase, no, era en la clase de Javier. Saludo al ingeniero Javier Villalba. Javier Villalba. Nuestro aprecio de siempre, cariño para él. Sí, saludos a todos los que nos escuchan por audio. Estoy viendo que varios nos escuchan por audio. ¿En serio? Sí. Sí, muchos saludos para ellos. Y era en una de esas jornadas que expliqué lo que vos una vez aprendí más o menos contigo en la facultad era. Ajá. La diferencia entre eficacia y eficiencia. Hay explicación que dice quedaron con los ojos cuadrados más o menos. Sí. Porque de buena primera pues puede ser tranquilamente considerado como sinónimo. Pero no es tanto así. Sí. Así que... No, y tiene sus vericuetos. Orecopa. Ya ando de música. Ya ando canción. Vos sabés que voy a poner una de las músicas que a mí me encanta. Que canta Luis Alberto del Paraná. Pero es una música que escribió Atahualpa Yupanqui. Vos sabés que canción... Atahualpa Yupanqui se mandó a la geranda y cuaimba y a pirecueva. Él es argentino. Y folclorista argentino. Atahualpa. Atahualpa es un nombre indígena. ¿Qué nombre será? Yupanqui, apellido indígena ante ahí. Sí. Atahualpa Yupanqui escribió una canción que se llama La canción del arpa dormida. Arpa dormida, sí. Es la canción que escribió para Félix Pérez Cardoso. Cuando murió Félix Pérez Cardoso. Y la letra es, para mí, es una de las letras más... más sublime. Te voy a decir, triste, porque, o sea, denota en cada letra que siente la pérdida de un amigo. La emoción ahí estaba la presente. pérdida de un amigo, ¿verdad? Pero le dice por qué, en la canción dice por qué él escribe esta música. A ver. Sí. Así que vamos a escuchar. Atento. Y luego vamos a escuchar a Villa Guillermina, que es una de las canciones que me encanta a mí. Ya yo canto ese. Sí. Venimos ya en un ratito. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Cuando en la crecida majestad del río va bullando el verde del camalotal, paloma de sueños levanta la luna, su vuelo errabundo sobre el Paraná. Con ese mensaje de flor y de selva, de agreste romance de India y Melesú, llegaron tus manos a mi tierra gaucha, tejiendo armonías con mi Taguazú. Acunando un sueño, se nos va la vida y el viajero parte para no volver. Hoy el arpa india se quedó dormida como una guaraña que no pudo ser.
misma esperanza y el mismo camino, los mismos cantares bajo el cielo azul. Por eso te canto con voz de guaraña, por la vida linda que cantaste tú. Acunando un sueño, se nos va la vida y el viajero parte para no volver. Hoy el arpa india se quedó dormida como una guaraña que no pudo ser. Somos una radio diferente. Yacuretú News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza
limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, Trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales, To be the boss. entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, Trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yacurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. De la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo. Estamos de regreso. Sí, ya volvimos, estamos cultura, cultura y algo más. Por Yacurutu News Radio Online. Una radio que piensa, una radio diferente. Sí, sí, sí. Ay, Silvio. Amondétale ese equipo. Sí. Ahí ya estoy. Sí, sí, sí. Bueno. Le saludamos. Hay una persona, me decía Silvio, que nos controla. Sí, hace rato y nada. Que nos fiscaliza, que nos observa. Nuestro saludo para esa persona. Sí, a William Monzón. Yo digo que es William Monzón, o si no, sí que es Doña Antonia. Doña Antonia. Que está acostada ahí en la casa mirando. Sí. Saludos, Manderella. Pero da para eso, Silvio. Sí, para claro eso. que estira. Sí. A ver un poco. Dice. Saludos a los locutores, dice acá. ¿En serio? Sí, hoy es cumpleaños de William Monzón. A las pintas, felicidades, Sí, William. felicidades, Amigo querido. William,
Muchísimas felicidades, los mejores deseos desde Ñacunutú. Espera que voy a grabar este y le voy a enviar. Saludos a William. Muchos saludos, los mejores deseos para William Monzón, un gran amigo que está siempre en sintonía con nosotros. Sí. Nuestro aprecio es siempre para él. Claro. Ahí para William, este le vamos a enviar, dedicado a él. Saludos de Ñacunutú le ahora. Silvio, nuestra cortina, así uno agarra y analiza. Nuestra cortina musical. Este es espectacular, Canta Paraguayo. Canta Paraguayo. En versión de Luis Alberto del Paraná. Paraguayo, es el término que a cualquier uno le da escalofrío, Silvio. Sí. Cuando se habla de paraguayo. Y esta semana que pasó se probó la paraguayidad. Madre mía, yo estaba pensando, Silvio, y la otra vez traigo a colación lo que la otra vez le tiramos en la cancha del filósofo paranaense Virgilio. El despertar del pueblo yo le había manifestado, Silvio. Sí. Y medio que dudaba, él decía despertar o la metida de mano de político, otra vez político. Claro. Y yo creo que el pueblo se está despertando, Silvio. Sí. ¿Sabes qué es lo que yo, en mi análisis así... Hay que aclarar, Silvio, que estamos en un ambiente muy sensible. Esto apenas y mera opinión de nuestra parte, Silvio. Claro. No, vos sabés que una de las cosas que me llama la atención en este tema de lo que ocurrió con el presidente, con el vicepresidente y todo eso, y es un análisis que hicimos también con Virgilio entre otras personas, es que la sociedad paraguaya no es que va a salir a manifestarse en masa. Sí. Pero tiene sus recursos para expresar su opinión. El chiste, por ejemplo, de una forma. Sí. Un bopucal, ¿viste? Sí. Y después también está la broma. Y ahora está el meme. El meme. Que es una imagen que le ponen, por ejemplo, una imagen de Marito o una imagen de alguien y sobre ese hace un escrito. Sí. Entonces a través de ese medio de comunicación la gente se expresa. Ya anda escrachama lo instancial. Pero lo que decía era lo siguiente con relación a cómo la sociedad no es que sale a gritar todo el día. Sí. No sale a gritar, sí, sino simplemente sale a reclamar su derecho y no lo hace directamente. ¿Verdad? A veces lo hace a través de memes. Sí. En la época de Stroessner, por ejemplo, la gente hacía chistes de Omario, por ejemplo. Sí. Apenas oye burlar de la autoridad. Sí. Eso es lo que se llama ¿Vos conocés la historia de Perurima? Perurima, algunas cosas. Algunas cosas. Y bueno, y Perurima pues era un pillo. Un pillo. Y letrado, y vete. Letrado. Sin vergüenzas y ahí. Y ese letrado, él transformaba, digamos, en ¿cómo se llama? En habilidad para burlarse de la autoridad. Sí. Muy habilidoso. Sí. Muy habilidoso. Muy pintoresco en la hora de encarar determinada situación jocosamente. Sí, jocosamente. Y lógicamente eso se ve volcado en esta situación donde hubo ahora, espera un ratito. Sí. Donde hubo ¿cómo se llama? Actuación de los políticos, ¿verdad? La gente empezó a enviar memes en contra de ellos. En contra, yo digo, Silvio, y como siempre esto hay que aclarar. No todos los políticos son malos. No todos los políticos son malos. Hay políticos buenos también. Aquella persona que le ha leído al Príncipe de Maquiavelo va a encontrar de que la enseñanza... Muchas veces, Silvio, ¿vos qué opinás? Hay gente que le corta el cuello a Maquiavelo. Idea maquiavélica. Y yo creo que Maquiavelo no fue malo.
No. Maquiavelo se limitaba a comentar Sí. qué sucedería con tal cosa si es que se realiza de tal manera. Sí. En realidad lo que hizo Maquiavelo fue describir la realidad de la sociedad de la época. Describir, Silvio. A mí, a menos, por algo, el Príncipe de Maquiavelo fue el libro de cabecera de Napoleón Bonaparte. En la Penenivi. Sí. Digo yo. Claro. Y yo leí y una parte dice Maquiavelo con letras pequeñas, Silvio, de que con la soberbia uno puede llegar al poder, pero no a la gloria, dice. Sí. Y Claro. son frases sabias, o sea, ¿cómo podés vos, Silvio, venite rechazar ese tipo de terminología? Claro. Imposible es, irrefutable es. También llegué a valorar, Silvio, Sí. la doctrina de este caballero francés. Ajá. A ver si me recuerdo de su nombre. María Isidore Maximiliano Robespierre, diputado francés. Diputado francés. que había en una sesión solicitado a su colega, Silvio, que hizo de que era animina ña permití, oye, elevar, que suba el precio de la carne, del pan y de la leche, hizo. Sí. Tocar una ñan de pueblo. Sí. Porque Sí. los pueblos de Coronono Sí. hoy mantienen la dirección. La realidad no. Sí. Decía Sarmiento. Hubo una reunión en Domingo Faustino Sarmiento. en una reunión que se hizo en el Club Hipódromo en Argentina, en su época. En su época. Que el Club Hipódromo hasta ahora es el más antiguo del Club de Buenos Aires. Sí, ¿verdad? sí. Y Sarmiento se fue y le dijo a los del club, que eran gente muy rica, le dijo, hay descontento en la población, le dice. Y hay un espacio muy grande entre los pobres y los ricos en nuestro país. Y le dijo, si ustedes los ricos no hacen algo, ¿verdad? Esa franja se va a llenar con la sangre de ustedes. Esa diferencia. ¿Eh? O sea, los ricos también tienen que hacer su parte para que los pobres salgan de la situación de pobreza. Y vos sabés que lo reitero, Silvio, lo que había dicho Robespierre. No, el otro. Robespierre, oye, ya llora, porque Sí. todo el tiempo se pasaba defendiéndole a los pobres. Ajá. Entonces fue guillotinado. Sí. Bueno, Bueno, en realidad él fue, abusó ya. Abusó del poder, de su propio poder. Y sí. Ya llora, vamos. Lo de Maquiavelo, Silvio. Sí. Maquiavelo le decía a los príncipes, a los reyes, te cuida que no la pende pueblo pobre, porque peor ya todavía pendejo y pendejo mante pende y su buena. Sí. Lo que Sarmiento más o menos. Claro. Sí. Bueno, y Sarmiento y eso eran gente muy ilustrada. Claro. Sarmiento, el propio Doctor Francia. Sí. Acá, ¿verdad? Doctor Francia. Ahora, por ejemplo, hay una... Eso me contaba un David Velázquez, Seifergel, que hace mucha investigación en la Biblioteca Nacional de Asunción. Dice que están los libros que leía el Doctor Francia. Oye, Pepe. Están ahí. ¿Verdad? Entre ellos... Voltaire, Rousseau, y eso, él leía, sí. Los enciclopedistas, ¿verdad? Sí. Y él tenía ese pensamiento de la libertad del pueblo y todo eso, ¿verdad? Sí. Pero él concebía un concepto diferente de gobierno para el Paraguay de la época. Ahí dijiste, Silvio, de la época. Sí. Porque muchas veces para nuestra gente resulta un poco jodido interpretar el sentido de determinada cuestión. Claro. ¿Por qué? Porque no se sitúa más en la época. Sí.
No, y la gente, por ejemplo, dice, no, el doctor Francia es un dictador, pero para la época no existía otra salida. O sea, poniendo en contexto, luego de la independencia paraguaya, muchos de los próceres intentaban unirse a la provincia del Plata, ¿verdad? O sea, Buenos Aires. Y ser parte de la provincia del Plata, ¿verdad? Y Paraguay no quería, o sea, el doctor Francia era uno de los que se oponía a esa idea. ¿Patriota? Se oponía a esa idea. Él decía, no vamos a cambiar una cadena por otra, decía. Vamos a ser independientes, pero para ser independientes vamos a tener que sacrificarnos nosotros. Claro. Y entre ellos estaban los propios... él mismo se sacrificó, ¿verdad? Por ahí, Silvio, hay gente que dice lo que me acabaste de decir sobre Dos Despiertas. Abusó un poquitito del poder. Sí. Pero a lo mejor para su criterio era necesario. Claro. Mismo López, ¿verdad? Hay gente que dice que López, por ejemplo, era un tirano. Sí. Le llevó a la derrota, le llevó al genocidio al Paraguay. Pero si vos pones en contexto, si vos analizás el contexto y no te pones a analizar desde el punto de vista político nomás, te vas a dar cuenta que no es así. Que él tuvo que tomar esa decisión en favor de nuestro pueblo, ¿verdad? Y yo siempre me pregunto esto. Si él decía, voy a enviarle a mi pueblo a la derrota, o sea, al genocidio, y después a él varias veces le dijeron para que se retire y vaya a vivir para que se rinda y que vaya a vivir en Brasil. Se le dio garantía. Se le ofreció garantía. Inglaterra, Francia, incluso Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Embajador Wickham, algo así. No recuerdo bien. O sea, no se mandó. Ese también le ofreció garantía de Estados Unidos para que vaya a vivir a Estados Unidos con su familia y que deje el Paraguay. Pero él decidió quedarse. Y decidió morir por su patria. O sea que él sabía mejor que nadie, Silvio, de que iba a tener ese final. Claro. Que su vida tenía ahí marcado su... Ahí es donde yo digo que entra en la cabeza un hombre pudiendo, ¿verdad? Dejar todo e irse a vivir tranquilamente en la soledad del olvido o entrar en la historia. Porque mucha gente entró en la historia, pero murió en la soledad. Por ejemplo, San Martín. San Martín murió enfermo. Bolívar murió también enfermo. Artigas murió también enfermo, de viejo. Sí. Después, como Napoleón, la misma cosa. Sí. Después, también un poco, George Washington, la misma manera. Julio César murió asesinado yendo al Congreso, al Senado romano. No sé, Alejandro Magno. ¿Vos sabés? ¿Quién fue el comandante que murió al frente de su ejército? Nadie, sí. Nadie. ¿Solo el mariscal? Hablando, sí. Eso dice Francisco Duso en uno de sus solo el mariscal. Presentación. Yo quiero que a mí me citen un comandante de ejército. ¿Quién no se va a sentir orgulloso de un héroe como López? O sea, se le puede cuestionar un montón de cosas. Que le mandó fusilar a su hermano, que le mandó pegar a su mamá. ¿Verdad? Pero la gente no analiza el contexto. O sea, yo digo, ¿verdad? Yo jamás le haría pegar a mi mamá, ¿verdad? Pero analizo el contexto. Él era comandante de un ejército. Y la traición estaba en su familia. Y aparte de eso, Silvio... Y Fidel Maíz, ¿cómo se llamaba? Fidel Maíz era... El sacerdote este. Fue el fiscal de sangre. Fue el que acusó. Sí. Él era sacerdote, Silvio. Sacerdote, sí, Fidel Maíz. Y aparte de eso, Silvio, a sabienda de que 3 países con sus socios la donde va a torear. Sí. Ellos y nada. Sí. No. Yo me mía la vitamina B2. Me moví tal cuera nunca. Sí. No, es interesante. Vos sabés que a mí me gustaría un día traerle, ¿sabes a quién? A Jorge Contreras, que es un antilopista. O sea, no es un antilopista, sino que es un revisionista de la historia. Un crítico es. Revisionista, ¿verdad? ¿Sí? O sea, revisa la historia y vuelve a hacer nuevas interpretaciones. Sí.
Y me gustaría ver otro que sea más lopista como Cristian Benítez, por ejemplo. Cristian Benítez. ¿Verdad? Que es un poco más francista y lopista, ¿verdad? Sí. No sé si los dos se van a llevar bien, ¿verdad? Pero sería interesante traerlo y que discutan un poco. Y también, ¿sabes quiénes son también así? Pedro Espinosa y Pedro Barúa. O sea, uno es antilopista, el otro es lopista. Bueno, en realidad los dos son lopistas, pero uno es más revisionista, te digo. ¿Entendés? O sea, es capaz de revisar la historia para darle una nueva interpretación, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo que tiene que hacer el historiador. Claro. No transformar lo que nosotros no sabemos. Sí. O sea, o inventar. O sea, una cosa es lo que yo puedo revisar a través de documentos y decir, bueno, señores, saben que había sido López, no es que le mandó fusilar a su hermano, fue una orden del Estado Mayor, por decirte, ¿verdad? Sí. Yo te estoy inventando. Claro. Pero cosa diferente es que vos digas, porque vos decís, nomás se te antoja, y otra cosa es que vos digas porque tenés un documento donde está la firma de todos los generales que fueron responsables de algún hecho que marcó, valga la reiteración, historia. Yo no sé si te acordás que hace 4 o 5 años, si no me equivoco, supuestamente apareció un escrito donde se decía que los paraguayos decidieron la muerte del Mariscal López. ¿Te acordás? Que Washington Ashwell fue uno de los que descubrió supuestamente, o estaba en un libro de él. O sea, en algún diario de él. Una hoja, sí. que estaba dentro de un libro en una biblioteca. Sí. Y supuestamente era un documento original donde decía que el Estado Mayor paraguayo decidió matarle al mariscal para que se convierta en un héroe. Entonces que no fue Chico Diablo el que le mató realmente con una lanza, sino que fueron los soldados paraguayos los que le fusilaron sobre la Aquidabán, ¿verdad? Y herido él cruzó el Aquidabán. Silvio, más o menos. Silvio, vos... Yo llegué a irme al Aquidabán, al Cerro Corazí. Uh-huh. Sí. Y según el guía, que, bueno, no sé hasta qué punto podemos confiar en la versión de ellos. En la orilla de Aquidabán, en una zanja que hasta hoy día hay una zanjita a la orilla del Aquidabán. Y que ahí cuando pero medio que me resultó llamativo la versión del caballero, porque aproximadamente a 50, 70 metros de ahí, más hacia una arribada, cercaron así un árbol caído. Y dice que Upeamata Beonilla Vela Mariscal que fue herido. Sin embargo, en el video nosotros pudimos apreciar, yo no sé quién era el encargado de llevar cuando estábamos en el 3er año, por ahí, Silvio, en la facultad. Y nosotros tuvimos la ocasión de ver un video. Y sobre el final de la vida del mariscal. Japesanja y Veloyapija, Veloyecutúa. Entonces no, a mí me marea un poquitito porque este caballero que me guió en la ocasión dijo, acá era la planta no me recuerdo cómo se llamaba la planta, pero ya estaba caído y cercaron esa planta, acá se le hirió al mariscal, de acá se fue, él falleció allá, o sea que me mostró más o menos el lugar, y de ahí dice que su señora le agarró de sus brazos y midió 40 pasos hacia la arriba y arrastrándole le trajo hasta ahí y ahí le enterró. O sea que así, pese dice. Y bueno, mientras tanto en el video nosotros vimos, Silvio, de que él fue herido bueno, pero para otra producción la lleva. Bueno, en el caso de la muerte del mariscal en sí, según yo también estuve en Cerro Corazí, creo que un día tendríamos que irnos ahí. ¿Te recordás? Sí, recuerdo. Se incendió, ¿cómo es que se llama? Parque Cerro Corazí. Parque Cerro Corazí. Sí. Pero bueno, su hueso, por ejemplo, según dicen, no está ahí, ¿verdad? No, ya se trajo. En el panteón, ¿verdad? Pero algunos dicen que no es luego ni siquiera. Sí.
que en realidad no exactamente nadie sabía dónde fue. Sí, sí. A propósito de ese, hay una linda música de Emiliano R. Fernández donde dice 1 de marzo. 1 de marzo. 1 de marzo creo que dice Ñanderú López, ¿cómo es? Caraiguazú, no sé, algo así dice. Iré, una cosa así. Dice que está ahí enterrado en Aquidabam. Bueno, el tema es así que yo creo que hay mucha mezcla, ¿verdad? Sí. Entre la fantasía, entre lo que queremos nosotros como nación también conocer, ¿verdad? Yo creo mucho en el simbolismo. Entonces los relatores históricos cuando escribieron de la posguerra para ensalzarle a López, hicieron que él muera de manera heroica, ¿verdad? Entonces dijeron que él con una espada en la mano y la bandera en el otro, él le peleó a varios soldados, hasta que uno le disparó y otro le clavó, ¿verdad? Y ahí murió, ¿verdad? Sí. Y sobre el río, ¿verdad? O sea, sobre el arroyo. Río le llama ahí, ¿verdad? Río Aquidabam, pero en realidad es un arroyito. En esa parte no es... Yo me bajé, me lavé las manos ahí. No es largo. No. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo pudo haber hecho para... bueno, o sea, el escrito en sí es romántico. Sí. ¿Verdad? Porque fíjate, él es herido a orillas del río. Sí. El río representa el agua que purifica. Pero entonces su muerte se purifica ahí con su sangre. Su sangre lleva el agua. Sí. O sea, tiene toda una carga de simbolismo. Sí, es que uno le quiere dar significado, es lo mejor se le puede dar. Poético inclusive, ¿verdad? Sí. O sea, su sangre se mezcló con el agua del río que regó las tierras del Paraguay y un montón de historias, ¿verdad? Sí. Y también el tema de, por ejemplo, que él con su bandera y con su espada y que estuvo defendiéndole hasta el último suspiro, ¿verdad? Silvio, ahora te quiero atajar demasiado ahí. Me vas a tener que disculparme. Inclusive los veteranos, Silvio, de la guerra del Chaco habían dicho de que el mariscal comió parte del escudo de la bandera. Yo no sé si es... Si está escrito, eso jamás encontré. Perdón, jamás veterano encontré. De la guerra del 70, ¿vos decís? No, del Chaco. Del Chaco. Claro, sí. O sea que seguramente sus abuelos, no hay más, pero eso hablaban de la primera guerra, de la guerra grande. Yo lo que supongo es que una idealización nomás, ¿verdad? Y yo creo también, porque jamás he encontrado en ningún material que haya comido su bandera. Y vos viste, por ejemplo, en Vaporcue las banderas banderas de la guerra, ¿verdad? Sí. Que no eran tampoco grandes banderas, eran pequeños pabellones que se utilizaban en los... chiquititos, ¿verdad? Sí. Pero lindas banderas, ¿verdad? Claro, bordado, todo eso. Y yo creo que eso tampoco no es que... Es un simbolismo nomás para mí, eso de haber comido, ¿verdad? Lo que quiere decir es que él dentro de su cuerpo lleva a la nación, algo así, ¿verdad? Y sí, una metáfora una metáfora. Juan Eoleari, por ejemplo, escribe un libro que se llama Recuerdos de Gloria. No sé si alguna vez leí. No. Tenés que leer un día. Es muy bueno. Lo que yo leí parte de Efraín Cardoso en la cierto No, pero Efraín Cardoso hasta es un poco más realista que Juan Eoleari. Juan Eoleari pues escribió... 100 años después se llama el material. Ajá. Juan Eoleari escribió estos artículos en cada fecha histórica luego de la guerra del 70 en el periódico, si no me equivoco, se llamaba El Orden o La Patria. No recuerdo bien cómo. Me parece que La Patria, que era de Enrique Solano López, el hijo del mariscal. El mariscal. Y él escribía bajo el seudónimo de Pompeyo González, Juan Eoleari. Y Recuerdo de Gloria trae... mira, yo te digo una cosa, si vos querés yo te presto, pero te presto. Sí. Y te vas a emocionar. Silvio, y la forma en que escribe. Pues yo leí la Juan Eoleari. ¿Qué vas a decir si le ganó la pulseada en aquella discusión que tuvo con su ex maestro Silvio? Cecilio Báez. O sea, no es que le ganó, sino que fue una lucha de titanes. Se quedó con la razón. Yo a menos leí la razón, Silvio. Fue una lucha de titanes. Sí.
entre ambos, ¿verdad? Y lo que yo quería saber también con certeza, Silvio, es que el momento de... El tiempo del fallecimiento de este coronel, pequeño coronel paraguayo que era hijo de Francisquito Biopear acá. Sí, Francisco, Pancho. En el mismo día falleció. El mismo día falleció. Y este vicepresidente, También. Francisco Sánchez. Doinaldo Sánchez. Ajá. Francisco Doinaldo. Mm. Allá voy. No sé si se llamaba Francisco Para mí Sánchez. que Francisco Doinaldo Sánchez. Sí, Era vicepresidente. Caituya y BTI. Que murió bajo una carreta. Sí. Pero ahí en el lugar también. En el lugar también, sí. Lo que pasa es que ahí fue una masacre, ¿verdad? Ahí no hubo un ejército. Ahí hubo 2, 3 personas. O sea, eran 25 contra 1000. Sí, 25 contra 1000. Sí. Era muy desproporcionado. Sí. No era una cuestión igualitaria, digamos. Así mismo. Y según incluso historiadores brasileños que son revisionistas también, ellos plantean de que al mariscal se le pidió entregarse. Entregarse directamente. Y que inclusive a Madame Lynch, cuando ellos le arrestaron, le tomaron a Madame Lynch, le garantizaron por la vida del mariscal, ¿verdad? Que si él se entregaba, ellos no le iban a tocar, no así. le iban a fusilar ni nada, ¿verdad? Sino que y también está la famosa historia de los negros brasileros. Ocurre que los negros brasileros, y esta es una historia interesante, que no sabemos si es cierto, pero yo le doy cierta credibilidad. Por lo menos está escrito ahí. Sí. Dicen que los negros brasileros venían obligados, porque ellos eran esclavos en Brasil. Entonces ellos venían obligados a la guerra. Y el rey, aparentemente, el rey Don Pedro, Pedro II o Pedro I, no Pedro recuerdo, segundo. Le había informado a los negros de que si ellos llevaban un pedazo del mariscal, ¿verdad? Ellos conseguían su libertad, ¿verdad? Y tierras que cultivar. Entonces cuando muere el mariscal, empezaron los negros a tirarse sobre el cuerpo para cortar parte de su cuerpo, ¿verdad? Porque querían llevar un pedazo para ser libres, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde dicen que algunos que el mariscal fue mutilado, le quitaron los dientes, le quitaron un pedazo de su cara, le quitaron su oreja y todo eso, ¿verdad? Los dedos, ¿verdad? Y que Madame Lynch pidió que no se le juegue al mariscal, ¿verdad? Pues no ensañarse. O sea, eso es lo que dicen, ¿verdad? Sí. No sabemos si es cierto o no, ¿verdad? ¿Vos te recordás del nombre de aquel asesino supuesto del mariscal? Chico Diablo. Chico Diablo. Jacinto La Cerda, algo así se llamaba. Pero no tenía sobrenombre, Silvio. Chico Diablo. ¿Lo ya pía con eso? Sí. Francisco La Cerda se llamaba. Francisco La Cerda. Qué loco. Chico pues Francisco. Chico Diablo, ¿verdad? Francisco La Cerda, decían que él fue el que le lanceó. Silvio, ¿y qué grado de verdad tendría la declaración de este hijo del mariscal cuando le rodearon los soldados de Rapay? Bueno, y esas son versiones ya históricas que no sabemos si ocurrió así poética, porque demasiado ya va a ser para un chico de 12, 13 años. Bueno, pero el mariscal tenía 18 años cuando fue representación del Paraguay a... General de la Nación, ¿verdad? General. En esa época los generales no eran muy viejos, ¿verdad? Los únicos viejos eran... Imagínate, en la época de la revolución de la independencia de Mayo, nuestra... El mayor de todos tenía 37 años. 37. ¿Cuántos años tenía el mariscal? ¿Cuántos años tenía el mariscal cuando falleció, Silvio? Y él no pasaba... 30 y poquito. No, él pasaba ya de los 50. ¿Ya? Sí, para mí que ya pasaba de los 50. Vamos a averiguar un poco. Sí, acá. porque... Pero yo creo que ya pasaba de los 50 porque él tuvo muchos hijos, no te olvides. Muchos hijos, ¿no? No, es que fue un hijo nomás. En San Pedro del Paraná he visto una escuela que lleva el nombre de su hijo, Enrique Solano. Sí, Enrique Solano. Sí. Bueno, y este Benigno López, por ejemplo,
Bueno, él nació... Espera que... Benigno era su hermano, Silvio. Benigno era su hermano, que fue fusilado. Sí. Bueno, él nació en el 27, en 1827, 24 de julio. Sí. Vamos a ver por acá si hacemos... Uno dice 26, otro dice 27, Silvio. O sea que ahí ya hubo un problema, un lío de 43 años. De inscripción. ¿Viste? 43 años. Sí, porque yo decía 39, 38, por ahí a sospecharse. Sí, 43 años, ¿verdad? Sí. Y no era viejo. No. Bueno, y fíjate nomás, si en la independencia paraguaya, el mayor tenía 37 como Fulgencio Yegros, Fulgencio. creo que eran Bogarín, Yegros y Fernando Lamora eran los más viejos. Y estaba este sacerdote Iturbe de Silvio. No, él no era el sacerdote, Alférez. Alférez. Vicente. No, había un sacerdote prevíspero. Bogarín. Bogarín. Bogarín, Fernando de la Mora. Sí. Y Francia y, ¿cómo se llama? Yegros eran los más viejos. Los mayorcitos. De entre todos era Francia el más viejo. Sí. ¿Verdad? Pero después estaba Bogarín, creo que era y Fernando y el otro. ¿Qué yo dije? Iturbe Iturbe era militar. Iturbe tenía 24 años, Sí, 22 años. El curuguateño este. Y va a ver un poco Pedro Juan Caballero, la misma cosa. La misma. Era muy joven. Yo siempre escribía Pedro Juan Caballero con B larga. Y Caballero con B corta. Con B corta, sí. Lo que pasa es que en esa época había muchas formas de escribir. Y aparte eso, el error ortográfico era... Y bueno, y Francia, por ejemplo, se escribía Franza. Con la cedilla que dicen los brasileños. Por eso algunos dicen que él era portugués, descendiente de un brigadier portugués. Sí. ¿Verdad? Que el doctor Francia era hijo de un brigadier portugués. ¿Verdad? Porque era de Francia, ¿verdad? De Francia. Y que Rodríguez era de su mamá. Lo que te iba a decir, Silvio, ¿cómo hago el rebobinaje, che? Impresionante Saludos a todos los que nos están escuchando ahí. Exactamente. Muchos saludos para ellos. Saludos ahí mía, eso es verdad. El Julio César, hablaste de Julio César, hoy el emperador Julio César romano, Silvio. Sí. Fue el primero que nació en Cesarea. ¿En Cesarea? Sí. Julio César, el primero que nació en Cesarea en poco tiempo. ¿En serio? Sí, señor. Por eso se llama cesárea la forma de extirparle al bebé. La verdad que no sé si ya la intervención ya se llamaba así. No fue. No fue el nombre de él. Sí, pero fue así. Si vos revisás vas a encontrar que es así. Vamos a ver vos. Su segunda señora fue Cornelia, se llamaba. Ajá. Julio César, sí. Bueno, a ver un poco, ¿cómo nació Julio César? Probá un poco. Porque el tema es así. Yo sé que Cesarea, que era una ciudad, o Cesarea, sí, una ciudad en Oriente Medio, se puso el nombre de él. Sí. El nombre de Julio César, ¿verdad? Yo unos cuantos le había preguntado dónde nació. Viste que cada disciplina nace en determinado lugar, Silvio. Por ejemplo, la filosofía en Grecia y así. ¿Cómo es? La psicología en Alemania y así. Sí. Entonces agarré y le pregunté a unos cuantos estudiantes de medicina dónde nació la medicina. ¿Y por qué? Porque mi sospecha apunta hacia India. Sí. India pues, es un país muy avanzado en el mundo de la medicina. Sí. Y por ahí yo apuntaba, yo pilláis, güey. Sí. Gaius Julius César se llamaba él. Y él nació entre el 12 y el 13 de julio, 100 años antes de Cristo. Sí. Y murió el 15 de marzo del 44. Sí. Antes de Cristo. Sí. Su madre se llamaba Aurelia. Sus esposas se llamaba primero Cornelia. La siguiente se llamó Pompeya. Sí. Y la otra Calpurnia. Sí. ¿Estás en Viracocha? 3 tuvo. Sí. Uno detrás de otra. Sí. Después, entre Pompeya y Calpurnia lo que hubo un pequeño espacio. Sí. A ver un poco. Tuvo dos descendientes. Julia
¿verdad? Sí. Y Augusto, que era adoptivo. Sí. César Augusto. También emperador. Algún Emperador. Y acá dice, nació en el seno de la gens Julia. Una familia patricia de escasa fortuna, estuvo emparentado con algunos de los hombres más influyentes de su época, como su tío Cayo Mario. Cayo Mario. En el 84, a los 16 años, el popular... Militar era ese Cayo Mario. Sí, lo nombró Flamen Dialis, cargo religioso del que fue relevado por Sila, con quien tuvo conflicto a causa de su matrimonio con la hija de Sila. Interesante. O sea que la historia de... Fue elegido pretor urbano en el 63. Estos nombres demasiado me encanta. En el 63 fue nombrado, murió Quinto Cecilio Metelo Pío, Pontifex Maximus, Pontífice Máximo, designado durante la dictadura de Sila, y en las elecciones celebradas para sustituirle venció César. Fue elegido cónsul en el 59 con el apoyo de Pompeyo y Craso. Y con ello formó el primer triunvirato. De ahí es donde viene la idea de Doctor Francia formar triunvirato. El primer triunvirato. Y a ver un poco, dice... Ceballo, ¿quién era el que Fernando de la Mora. De la Mora. Y Velasco. Juan Valera. Velasco. Velasco. Y Francia. No, el primero fue Ceballos. ¿Ceballos? No, el primero fue... Ahí me mataste. Roque Alonso por ahí. Roque Alonso por ahí. Roque Alonso. Y por eso ellos están cerca. Ceballos fue. Ceballos fue. Interesante. Y ahora estamos en el mes de... ¿Cómo se llama? En el mes de César Augusto. Y julio es el mes de Julio César. Mira que yo... Pero no dice acá cómo nació. Sí, en Cesarea. El primer hombre nació en Cesarea, en Roma. De eso estoy seguro. Yo leí ese material. Eponimia, a ver un poco qué dice. A ver un poco, dice: el cráter lunar Julio César lleva este nombre en su memoria. La denominación del cometa de César. Estos son los... Cometa César. Hay un cometa que se llama César. César también fue historiador. Sí. Julio César. Y escritor. Varias obras escribió. También fue militar, seductor. Déjale y palo. Déjale y palo, exactamente. Interesante realmente. La historia de... Yo les recomiendo un libro que se llama Yo Claudio. Yo Claudio. Así se llama, Yo Claudio. Es... justamente es uno de los descendientes de Julio César. ¿Verdad? Después de César Augusto y todo, vive Yo Claudio. Pero es un libro espectacular, apasionante, una novela. ¿En serio? Pero basado en hechos reales. En hechos reales, solo que novelado. Sí. Para que vos puedas leer fácilmente. Sí. Es muy bueno. Me emociona y mi amor. Demasiado bueno. Yo les recomiendo. Yo leo ese Apuca. Porque la forma en que relata es genial. Y esa es la idea del escritor, Silvio. Y más todavía del literato, porque es crear alguna reacción en el lector. Sí. Por si de ya mandó a la a la China. No, yo creo que la historia de, volviendo al tema del mariscal y todo eso, porque terminamos en Julio César gracias al mariscal López. Sí. Conste que a él le decían el Napoleón del Plata, ¿verdad? Sí. A él pues le decían así. Sí. Los argentinos, eso le decían que él... Le tildaban del Napoleón. ¿Vos te recordás del presidente porque hubo un presidente saliente que le apoyaba al Paraguay, que tenía muy buena relación con Paraguay, que no me recuerdo del nombre, Blanco Álvarez, no me recuerdo del apellido, uruguayo, Silvio. Del Partido Blanco, ¿verdad? Del Partido Blanco. No me recuerdo el nombre. Yo tampoco no me estoy acordando. Y el del presidente, porque viste que Mitre era Curepí. Y el otro Pedro II. Don Pedro. Y el uruguayo que era presidente durante... ahí lo que ocurrió es que dentro de Uruguay se hizo un golpe. Sí. Donde ganó Flores. Le derrotó al Partido Blanco. Al Partido Blanco. El Partido Blanco.
que era el Partido Colorado, le derrotó al Partido Blanco. Sí, sí. Y el Partido Blanco era muy aliado de López. Sí, sí. De López. Eso era lo que yo me recordaba. Sí, No sí. recuerdo nomás el nombre del... Vamos a buscar acá también, si es que podemos encontrar. Ajá. El nombre de este... Candidato saliente, candidato perdea, pues, Sí. candidato derrotado ya en la ciudad. Sería, a ver un poco, ¿cómo podríamos buscar eso? Causas de la guerra de la Triple. Porque ahí normalmente, ahí suele decirse que López intervino en esa, ¿cómo se llama? En esa disputa, digamos, interna del Uruguay. Y esa disputa, acá justamente aparece, la disputa. Dice... Acá, vamos a ver. Ahí. Es interesante esto, porque nosotros pues... La invasión brasileña, dice, al estado oriental del Uruguay, bombardeo colorado y brasileño a Paysandú, captura paraguaya del buque brasileño Marqués de Olinda. Estos son las causas, ¿verdad? Y Sí. la toma de la ciudad de Corrientes por parte de tropas paraguayas. Esos Sí. son los 3 casus belli, Sí. ¿verdad? Pero tiene que estar por acá el... Paraguay ya por 2 golpes demasiado importantes, Silvio. En Brasil, el tema de... ¿Cómo es que se llama? Acá dice. Esa ciudad cercana. Vaya, Pepe. Corrientes, No, Brasil. Misiones, Brasil. Porto Alegre. ¿O dónde? ¿Acá? Brasil, ¿o no? Acá cerca. Ahí se vio... Cascabel. No, Curitiba. Otro. Mm. Y Catuga usan, pero uno Corrientes, Paraguay se Sí. ganó la batalla ahí también, acá también en Brasil, Uruguayana. donde en Uruguayana, Paraguay ya fue derrotado, Ajá. donde el capitán Aguirre se fue y hizo de lo suyo para capturarle a los rapayos ya rapaiteros acá, bebé. Ahí se vio que era Mato Grosso, sí. Mato Grosso. Sí. Mato La Grosso. campaña de Mato Grosso. Sí, la campaña. Sí. Bueno, y ahí fue que capturaron el buque Marqués de Olinda. Sí. Bueno, a ver, atendé lo que dice. El conflicto se desencadenó, dice, a fines del 64, cuando el mariscal Solano López, presidente paraguayo, decidió acudir en ayuda del gobierno ejercido por el Partido Blanco del Uruguay. Ujú. Concretamente, ir en ayuda de la defensa de Paysandú en guerra civil contra el Partido Colorado, apoyado militarmente por el Brasil. López advirtió a los gobiernos de Brasil y la Argentina que consideraría cualquier agresión al Uruguay como atentatoria del equilibrio de los estados del Plata, pero tropas brasileñas invadieron territorio uruguayo en octubre de 1864. Entonces, el 12 de noviembre del 64, en represalia por la invasión brasileña a Uruguay, el gobierno paraguayo se apoderó de un buque mercante brasileño y del gobernador de la provincia brasileña de Mato Grosso, dando inicio a la guerra, declarándola al día siguiente. La primera etapa consistió en la invasión de Mato Grosso en diciembre de 1864, durante la cual fuerzas paraguayas ocuparon y saquearon gran parte de esa provincia. Sin haber recibido todavía ayuda externa y atacado por las tropas de Venancio Flores, los invasores brasileños, la escuadra imperial y un importante apoyo logístico del gobierno argentino, el gobierno uruguayo se vio obligado a rendirse. Después viene la cuestión de que le solicitó autorización a Mitre, que se negó, ¿verdad? Sí. Que López, el gobierno argentino simpatizaba con el Partido Colorado del Uruguay. Esto fue todo una estrategia militar contra López. Un montaje. Bien planificado. Y la ejecución del tratado secreto, Silvio. Sí, vea, otro tema ahí. Sí. Así como nuestro tratado secreto que ahora se descubrió. El acta secreta. Oye, desenmascarando. El acta secreta. El acta secreta. Sí. Vea ahí. Bárbaro. No, y tú, uy, no, vea. Poco patriotismo, che. Sí. Y poco amor al prójimo por sobre todo. Sí. A ver un poco... Egoísmo, expresión de egoísmo y manifestación del egoísmo hasta no poder. No, ahora ese es todo un tema de la revisión histórica, ¿verdad? Nosotros, los uruguayos por lo menos recuerdan bien al Paraguay, le recuerdan bien al Paraguay, ¿verdad?
los uruguayos. Vos te darás cuenta, Silvio, nosotros tuvimos en el 4º año cuando estuvimos, Uruguay ya tenía ya coño en el 10. Sí, No me recuerdo el nombre de ella. me estoy olvidando su nombre, che. Laura. No. No me recuerdo. Ya me voy a acordar. Y Sí. Uruguay es un país donde, así como, aunque estés en Groenlandia de diligencia, en silencio, y Uruguay, poca noticia hay sobre Uruguay. Uruguay está creciendo Silvio. muchísimo. Pero te digo, Argentina, Brasil, a diario pasa por televisión cosa que ocurre en la Argentina. Uruguay viene de Coguazú, a excepción de esta vez de la huida de estos personajes, ¿cómo es? Ronnie Martín. Ronnie la Martín, cuela. No, lo que pasa es que Uruguay tiene una política muy democrática, ¿verdad? Muy luego. Muy democrática, muy abierta. Aparte es un país ultra laico, ¿verdad? O sea, allá hay una división bien marcada entre lo que es el Estado y la religión. Sí. Allá un presidente puede ser un ateo. No hay ningún problema de eso. Sí. ¿Verdad? Y también otra cosa que tiene unas políticas muy públicas muy buenas, ¿verdad? O sea, la educación es muy buena. Muy avanzado. Muy avanzado. Siempre fue así. Sí. No es que ahora nomás. No. Sus políticos son muy introvertidos, te voy a decir, en el sentido de que se dedican mucho al Uruguay. Prudentes son. Y son muy sabios. Son muy prudentes, sí. La Calle, Sí. Jorge Valle, después está Herrera. La Calle Herrera es uno, después está el otro, Mujica, ¿verdad? A pesar de que era de la izquierda, él era muy abierto. Madre mía, lo de Mujica yo te puedo asegurar, Silvio, de que ha marcado más historia que cualquier otro mandatario que tuvo la oportunidad en Uruguay, Silvio. Sí. Tal cual. Lo de Mujica fue muy pintoresco y muy acertado para mi gusto. Ujú. No, No sé, dijiste vos de izquierda. Poco yo conozco la historia política en sí de él, pero Sí. su obra, así su manera de actuar, su manera de presentarse y demás, era muy pintoresco. muy Silvio. pragmático. Muy loco. A ver un poco. ¿Vos sabés que Jorge Valle, por ejemplo, se escribe Batle, escribe, pero Valle se lee. Y Jorge Valle, por ejemplo, es descendiente de presidentes luego. Mirache. Descendiente de otros presidentes. Ajá. O sea, allá hay familias políticas que son de añares, ¿verdad? Desde su independencia más o menos, ¿verdad? Del Uruguay. Y aparte de eso, que ellos tienen política, como te decía, bien marcada, ¿verdad? Con cuestiones de salud, con cuestiones de... Ellos llegaron a tener la mejor facultad de medicina de la región en un momento determinado. No sé si hasta ahora, ¿verdad? Silvio, y en materia de tecnología parece que están muy avanzadas Sí. esa gente. Lo que pasa es que ahora ellos son un puerto franco. ¿eh? Ellos ahí tienen grandes puertos donde vos podés dejar mercadería y a partir de ahí vos haces lo que se llama la importación o la exportación. Silvio, y Uruguay es pequeño. Sí, pequeño. La mitad de Paraguay aproximadamente. Sí, muy ¿Vos pequeño. decís? Mucho más pequeño. Ah, Uruguay tiene, a ver un poco, yo estudié en la Escuela República Oriental del Uruguay y te digo ya, enseguida nomás te digo, ya estamos por terminar el programa ya encima. sí, opatón. Opa. 3.457.000 habitantes nomás tiene en el 2017. La mitad de nosotros. La mitad, sí. Mm. Sí, la mitad. Y conste que ellos no tienen muchas cosas que nosotros tenemos, ¿eh? Sí. Su 176.000 kilómetros cuadrados nomás tiene. Y nosotros No. estamos Casi que- 406.752. Ajá. Superficie 176.215 kilómetros cuadrados. Sí. Michio, mira. Michi. Muy pequeño. Y su densidad poblacional es... A ver un poco. No está acá. Su Producto Interno Bruto es de 80... Per cápita es de $24.435. $24.000 por persona, ¿verdad? Por persona.
Y comparado con Paraguay, vamos a ver un poco. Paraguay. Ya, Jacob aguanta, ¿ya? Sí. Porque eso es importante. Oscar Acosta. ¿Eh? Digo a mis amantes y no. No, y tenemos que saber. La gente de estas cosas lo que tiene que aprender, ¿verdad? Sí. Ellos están 91 en el ranking de países de la global. Nosotros tenemos... ¿viste? Ellos tienen 24.000, nosotros tenemos 14.000 nomás. 14.000. ¿Qué? Te demuestra que ellos están mucho mejor. No quiero decir vergüenza, pero ¿qué? Sí, mucho mejor que nosotros. Vos sabés que todos estos porcentajes, inclusive lo que tenga que ver con porcentaje destinado a educación, Silvio, este caballero Jorge Aguinis, este es un escritor argentino. Sí. Va y si hoy hace ADP, APA, los movimientos económicos y los movimientos, los recursos destinados por cabeza, per cápita se dice técnicamente, por educación, por herea, Silvio, tiene él en su libro. Sí. Jorge Aguinis. Sí. A recomendarme a lo mitad. Sí, hay que leerlo. Es un escritor argentino. Él es médico de profesión. Tengo entendido que es psicoanalista también. Ajá. No me recuerdo muy bien, pero de unos cuantos libros que he leído me llamó mucho la atención la obra de él. Ajá. Jorge Aguinis. Jorge Aguinis. Ya. Escribió un libro interesante también con el Monseñor Laguna. Ah, sí. Argentino. Oscar Laguna. Oscar, argentino también. Sí. Este sí es sacerdote, obispo, creo. Sí. Y bueno, estamos llegando en la parte final. Sí, saludos a todos los que nos escucharon, que siguieron nuestra transmisión vía Facebook Live. Hoy estuvimos tranquilos, Ya relajado. 3 pausas nomás tuvimos. 2 pausas nomás lo tuvimos. Uno en teoría también decía así. No. Bueno, pero ahora vamos a escuchar... Sin nervio y relajadito. Sí. Relajadito. Y ahora vamos a escuchar, despidiendo ya el programa, Los Hermanos de Atahualpa Yupanqui. ¿Te parece? Yupanqui, hoy por la Vamos a ver el programa. Sí, despedimos. Dale. Así que un sábado más, Silvio. Deseamos a que pasen de maravilla a nuestra gente y en especial los que estuvieron en contacto con nosotros, en sintonía con nosotros. Un abrazo muy grande para ellos y que pasen un feliz fin de semana. Nos reencontramos el próximo sábado. El próximo sábado, Silvio. Hasta luego. Hasta luego. Somos una radio diferente. Yaconito News Radio Online. Una radio que piensa. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso, de la amistad, con un lloro para llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad.
Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.